No sé cuál es tu problema, pero la fortaleza y la victoria está en Dios y viene en respuesta a la oración. No hay nada más maravilloso que poder encontrarnos con Dios todos los sábados. Y Él conoce. Saber que allí donde tú estás sentado, en el banco donde te encuentras, en la silla donde estás, o quizás mirando a través del internet, allí donde tú estás, quizás rodeado de personas o en soledad, y ni siquiera decir una palabra, Dios conoce los pensamientos más íntimos de tu corazón. Y Él sabe esa necesidad. ¿No decimos amén? Si quieren hacerme sentir feliz y sentir glorificar el nombre de Dios, digamos amén. Así sea. No hay nada más maravilloso que saber que ya Dios sabe lo que tú necesitas. Y has venido aquí para encontrar esa victoria, esa bendición que el Señor quiere darte. Ahora, la realidad es que muchas veces nos dicen en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios de los líderes que el Señor conoce todo y que Él nos va a dar la victoria. De hecho, la palabra de Dios dice que seremos vencedores. El problema es que tú no estás experimentando esa victoria. Y entonces te preguntas, ¿por qué no experimentas esa victoria? Porque la palabra de Dios no solo dice que seremos vencedores, sino que la palabra de Dios en la boca inspirada de Pablo dice que seremos más que vencedores. Más que vencedores. Así que no está hablando de cualquier victoria, está hablando de una victoria superlativa, donde tú nunca te imaginabas que ibas a obtener esa victoria, pero la tienes. ¿Has escuchado testimonios hermosos, poderosos? Pero esa victoria hoy la necesitas y has venido a este lugar para reclamar esa victoria. Satanás de alguna manera nos quiere tratar de mantener a nosotros en la derrota. Y no solamente quiere mantenernos en la derrota el enemigo, sino que desea que nosotros nos acostumbremos a pensar que las victorias pueden ser de otros, pero no de nosotros. Tanto nos quiere desanimar, porque el desánimo es la estrategia de Satanás. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? El desánimo. El desánimo y la decepción, el desánimo y la frustración es la estrategia de Satanás para robarte la fe y entonces tú dejes un día de venir a la iglesia, de buscar a Dios, de orar. ¿Qué sentido tiene orar? ¿Qué sentido tiene que buscar a Dios si tú no estás mirando lo que te han prometido, lo que la palabra de Dios dice, lo que el predicador dice? Hoy, mis queridos hermanos, yo en el nombre de Jesucristo he orado para presentar este mensaje y espero que usted lo reciba como del Señor. Oro para que sin prejuicio, con humildad quiero presentar esta palabra de Dios y quiero que en esta universidad tan maravillosa donde el Señor se manifiesta con poder, tú y cada uno de los que están aquí, maestros, alumnos, padres y dirigentes, puedan por la gracia de Dios entender cuál es el secreto de la victoria que no podemos olvidar. El texto que nos responde esta pregunta lo he tomado de Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, el versículo 11. Ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, la mayoría, así que no voy a extenderme por el tiempo. Éxodo capítulo 17, versículo 11 dice: mientras Moisés mantenía la mano en alto, repitan conmigo, mano en alto, los israelitas vencían. Repitan conmigo, vencían. Gloria a Dios. Pero cuando bajaba las manos, vencía a Amalek. Es interesante lo que la palabra de Dios dice. Cuando Moisés mantenía las manos en alto, el pueblo de Dios vencía. Cuando él bajaba las manos, Amalek vencía. Ahora, vamos a ponernos en el contexto. Usted va a los capítulos anteriores y encuentra lo siguiente, que en los capítulos anteriores Dios está dándole el maná al pueblo de Dios. Le está dando maná, sí, escucharon bien. ¿Y dónde están ellos? ¿Están yendo a Costco? No. ¿Está yendo a Walmart? No.
¿Están en una ciudad maravillosa de Monterrey, Montemorelos? No. No hay supermercado, no hay delivery humano, pero el Señor se ha inventado un delivery divino. Amén. Y entonces dice la historia, justo antes, dice que el Señor le da pan todos los días. Así que el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes tienen pan. Y le dice, y ahorra el viernes para que el sábado tenga pan. Así que yo te voy a mantener. Y ellos están experimentando la bendición de Dios. Eso ocurre justo antes. Pero después viene, justo antes de la historia que vamos a estudiar, viene y entonces llegan a un lugar llamado Refidim y allí no hay agua. No hay agua. Y entonces ahora dice la Escritura que ellos comienzan a murmurar contra Dios, a quejarse contra Dios. Y decir, Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en este desierto de sed? Y Moisés dice, pero ¿qué es lo que sucede? No he venido aquí a traerlos a morir de sed. Y entonces Moisés va delante de Dios y le dice, Señor, aquí me están a punto de apedrear porque ellos están sedientos. No están conformes con el pan, ahora necesitan agua. Justo antes, esas dos historias están antes de la historia, donde aparece que viene Amalek y se enfrenta contra el pueblo de Dios. Y entonces Josué está peleando debajo en el valle, mientras que en una montaña Moisés con Aarón y Hur están orando y Moisés levanta las manos a Dios. Y cuando él levanta las manos a Dios, el pueblo de Dios vence. Cuando él baja las manos, Amalek vence. Ahora, vamos a entender que para obtener la victoria usted tiene que entender cómo es que tenemos derrotas. En primer lugar, nosotros peleamos con Dios en lugar de pelear con el diablo. ¿Contra quién estaba murmurando el pueblo? Contra Dios. ¿Por qué nos trajiste a morir en este desierto? Así que murmuramos contra Dios. Murmuramos, Dios nos ha dado maná, pero necesitamos agua. O sea, no estamos conformes. Tenemos comida, pero nos falta el agua. Tenemos tortilla, pero nos faltan los frijoles. Entonces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? Si yo soy cristiano, si yo me bauticé y me dijeron que mi vida iba a cambiar, ¿por qué tú no cumples tu palabra en mí? Tenemos vida, pero nos faltan zapatos. Eso es algo así como esto. Tenemos vida, pero nos falta zapato. Y cuando tú ves entonces algo que te falta, entonces tú comienzas a decir, Señor, ¿por qué es esta situación? En otras palabras, comienza a quejarte. Ahora, apreciados hermanos, una cosa es quejarse y otra cosa es buscar a Dios. Amén. Una cosa es quejarte y otra cosa es buscar a Dios. Es muy fácil, en la naturaleza humana de nosotros es quejarnos en lugar de buscar a Dios. ¿Están conmigo? Una cosa es nosotros reclamar que Dios no ha cumplido nuestras necesidades y otra cosa es orar buscando que Él cumpla sus promesas. Una cosa es dudar de Dios, diciendo, Dios, ¿por qué estoy en este desierto pasando necesidad y no tengo los recursos para estudiar cuando tú has prometido que si yo quiero y si te lo pido, tú me lo vas a dar? Y otra cosa es tener fe. Amén. Son dos cosas diferentes. Dios, mis amados, nos suple todo. Gloria a Dios. Porque Él es un Dios bueno. Pero muchas veces Él nos suple todo porque si no, no aprendemos qué es lo más importante en nuestra peregrinación. En nuestra peregrinación al cielo. Y quiero que pongamos una cita de Elena G. de White en la pantalla. Dice, Elena G. White escribió, la historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio de Israel, del Dios, hasta el fin del tiempo. El relato de cómo trató Dios a los peregrinos en todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposición al hambre, a la sed y al cansancio y en las destacadas manifestaciones de su poder para aliviarlos, está lleno de advertencias e instrucciones para su pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una escuela
¿Era una qué? La escuela de Dios es una escuela de vida y experiencia. No simplemente que aprendas un versículo y lo repitas de memoria. La variadas experiencia era una escuela destinada a prepararlo para su prometido hogar en Canaán. Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar para que le ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Entonces, ¿por qué estamos mirando esto? Porque esto es para nosotros. Entonces Dios quería que en ese peregrinaje ellos aprendieran dos cosas: dependencia y relación. Él podría haber regalado todo, que no le faltara nada, como un papá que le da todo a los hijos. Pero el Señor quería que aprendieran dependencia y relación. Dependencia y relación, porque nuestra necesidad es la excusa de Dios para manifestar su amor. Amén. Para manifestar su presencia en tu vida. Amén. Para manifestar su fidelidad en tu vida, para manifestar su poder. ¿Se acuerdan ustedes la historia de la muerte de Lázaro? Oh, sí. Hubo una necesidad allí y el Señor se quedó tranquilo. Maestro, este es tu amigo. Y se quedó tranquilo. Y luego dice, y esto lo estoy haciendo para que ustedes puedan entender, para la gloria de Dios, para que manifieste la gloria de Dios. En otras palabras, tu necesidad hoy, tu situación hoy, es una oportunidad que Dios tiene para mostrarte cuán grande es. Es una necesidad para que dependas de Él, para que tengas una relación con Él. Nuestra necesidad es la oportunidad de Dios para que entonces aumentemos en nuestra fe. Gloria al Señor. Y lleguemos a tener, ¿cuál fe? Dice que la paciencia de los santos, lo que guardan los mandamientos de Dios, y tienen ¿qué? La fe de Jesús, para que puedas llegar a tener la fe de Jesús. Dios es bueno, mis amados. Dios es muy bueno. Él siempre va a acompañarnos. Él nos acompaña en el camino en este medio del desierto. Pero Él desea que tú aprendas a depender de Él. Que yo aprenda a depender de Él. Ahora, la murmuración, la queja, la inconformidad es la antesala para el ataque de Satanás. Primero tú te quedas sin agua para después venga Amalek contra ti. Primero tú sientes que Dios no es el mismo Dios, el Dios bueno que ha prometido, para que venga Amalek contra ti. Y usted sabe qué es Amalek. Usted pasó al frente orando porque Amalek no deja de atacar nuestras vidas. ¿Quién era Amalek? Es interesante que la historia del Amalek. El Amalek representa el enemigo espiritual del pueblo de Dios. Amalek representa el enemigo espiritual del pueblo de Dios. ¿Saben quién era Amalek? El nieto de Esaú. ¿Y quién era Esaú? El que ya no tenía la primogenitura, sino ahora lo tenía Jacob. Es interesante, porque si usted ve en la escritura, usted va a encontrar que Esaú nunca se sintió contento porque le hayan quitado la primogenitura. Así como Satanás nunca se sintió contento porque Cristo fuera Cristo y él era lo que era. Entonces, dice la escritura que cuando Satanás no pudo luchar contra Cristo, luchó contra el pueblo de Cristo. Descendió y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí encontramos a los hijos de los descendientes de Esaú, que es el enemigo espiritual del pueblo de Dios, ahora luchando contra el pueblo de Dios, queriendo destruirlo. Ellos no le habían hecho nada malo. Era un odio visceral que había en su corazón. El hijo de Elifaz, uno de los hijos de Esaú, tenía un odio visceral contra el pueblo de Dios. Y esa lucha estuvo constante. ¿Se acuerdan hasta el momento cuando incluso Mardoqueo se tuvo que enfrentar a Amán, que era uno de los descendientes que quería destruir al pueblo judío? Así que esa lucha permanecerá hasta el fin del tiempo. ¿A quién representa Amalek? A tu verdadero enemigo, el enemigo Satanás. El dragón, la serpiente antigua, que quiere destruir nuestras vidas. Él desea destruirnos y nos quiere tomar en el momento cuando tú estás desanimado. Cuando tú dices, Señor, ¿por qué a mí?
Algunos dicen que la palabra Amalek viene del término Amlek, que significa Anleget, que significa pueblo destructor. Otros dicen que es pueblo bajo. No se han puesto de acuerdo. Yo estoy pensando más bien es pueblo destructor. Los amalecistas siempre estuvieron en guerra contra el pueblo de Dios y estaban destinados para tratar de enfrentarse a este pueblo. ¿Y qué dice Ellen G. White acerca de esta experiencia? Dice, los israelitas no lo habían perjudicado ni amenazado. En ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir ¿a qué? Al pueblo escogido. La lucha era contra Dios, pero no pueden atacar a Dios. El Señor está ya en el trono, así que te atacan a ti. Te quieren destruir a ti que has creído en Cristo Jesús. Amén. Que has aceptado que eres parte del reino de Dios. Te quieren destruir a ti, así que por eso luchó para atacar al enemigo. Y es en ese encuentro donde están allí contra Amalek, mis amados, donde Moisés en la montaña levanta las manos. Y la Escritura claramente dice, cuando él levanta las manos, vence el pueblo de Dios. Cuando él baja las manos, vence a Amalek. ¿Qué enseñanza tan poderosa es esa para que nosotros, los que vivimos en el cierre de la historia de este mundo, podamos nosotros entender? Cuando levantamos las manos, vencemos las batallas. Cuando bajamos las manos, el enemigo obtiene la victoria. Si usted deja que ese pensamiento penetre a su mente en esta mañana, usted va a salir de aquí en el nombre de Cristo con otra visión espiritual acerca de su experiencia con Dios. Porque en primer lugar usted va a entender en este texto que el resultado de la victoria no depende del tamaño de la espada. O sea, la espada no es lo que te da la victoria. Amén. Nosotros estamos en un mundo donde nosotros pensamos que es el tamaño de la espada lo que nos da la victoria. Con el pensamiento darwiniano de selección natural, nosotros pensamos que necesitas prepararte, necesitas ser mejor para poder obtener la victoria. Y aquí tenemos a un pueblo recién salido de la esclavitud, sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún armamento siquiera, enfrentarse a un pueblo que estaba acostumbrado a la batalla. Porque ustedes saben que Esaú, cuando fue contra Jacob, iba con muchos hombres armados. Así que Esaú era un hombre de batalla. De hecho, la única bendición que le dio entonces su padre Isaac sobre él, le dijo, es que tú vas a luchar, vas a vivir por tu propio brazo y después te vas a liberar. O sea, él había aprendido por la fuerza a liberarse. Era su fuerza, era su brazo lo que lo había liberado. Ahora se encuentra con Jacob, que no tenía mujeres y niños, no tenía ningún guerrero que lo defendiera, y él pasó toda la noche en oración. Dos pueblos, dos experiencias. Mis amados, no es la espada lo que te da la victoria contra Amalek. No es la espada. Gloria a Dios por el conocimiento que podemos recibir en esta institución. Gracias a Dios por la experiencia de servir al Señor, pero no es la espada lo que te da la victoria. Por favor, dile a la persona que está a tu lado, no es la espada lo que da la victoria. No es la espada lo que da la victoria. Dejemos, por favor, ese pensamiento que penetre con profundidad a nuestra mente. Nos gusta pensar que la espada y la armadura es lo que da la victoria. Por eso fue que Saúl le dice a David, ponte mi armadura para que pelees contra el gigante. Porque él pensaba que era la armadura y su espada lo que iba a dar la victoria contra el gigante. Pero no era una armadura ni la espada. Era que David dijo, yo no puedo luchar contra eso. Y cuando se enfrentó al gigante dice, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es la espada lo que te da la victoria contra el enemigo. Es Cristo el que te da la victoria. Es Dios el que te da la victoria. Y ese es el gran secreto que necesitamos entender. Es Dios que te da la victoria. Es Dios que te da la victoria. Pero entonces, ¿cómo se obtiene esa victoria? Según Efesios capítulo 2, el versículo 5 en adelante, y es interesante estos textos, por favor abran sus Biblias porque vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor para
en los minutos que restan. Efesios 2:5 en adelante dice: nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estabas muerto en delitos, en nuestros pecados. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. Al lado de Cristo. ¿Cómo es que obtenemos la victoria? Solo Dios nos da la victoria. No era Josué peleando, no eran las espadas de Josué, era Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Qué estaba haciendo Moisés, hermanos? Síganme. Estaba clamando a Dios, estaba rogando a Dios, estaba pidiendo a Dios que el Señor pudiera darle la victoria. Ahora permítanme, por favor, presentarle a ustedes algunos textos de la Escritura que muestran que la iglesia primitiva entendió este concepto. Hechos el capítulo 1, el versículo 14, la palabra de Dios dice que la iglesia primitiva entendió este concepto y dice, Hechos 1:14, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. ¿Qué hacían todos ellos? Oraban a Dios y rogaban a Dios continuamente. Hechos capítulo 2, el versículo 42. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 2:42. Las cuales se mantenían firmes a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos el capítulo 13, versículo 1 dice: y un día Pedro y Juan subían juntos al templo y eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de ¿qué? De la oración. Y usted encuentra en Hechos capítulo 4 que cuando fue Pedro amenazado por lo que había ocurrido en el concilio, se reúne la iglesia y dice: soberano Señor. O sea, Cristo está sentado a la diestra de Dios en el lugar celestial. Allá en el trono de la gracia está sentado y dice: soberano Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablemos tu palabra. Ellos clamaron a Dios, ellos rogaron a Dios, ellos oraron a Dios. Y dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 12 cuenta la historia de que porque entonces Herodes mató a Santiago y vio que le agradó a los judíos esto, entonces puso preso a Pedro. ¿Y qué hizo la iglesia? Comenzó a orar por Pedro. Comenzó a clamar porque Amalek estaba amenazando a su pueblo, porque Amalek quería destruir a su hijo, y ellos estaban orando, dice en Hechos 12, cuando Pedro llegó, estaban orando en la noche, estaban todos unidos orando. Mis amados hermanos, cuando usted observa esto, usted se da cuenta, en primer lugar, que la iglesia apostólica entendía que la oración era algo significativo para que obtuvieran las victorias. La oración era trascendental para que obtuvieran la victoria. Pero yo quiero darle 2 textos más que están en el libro de Apocalipsis para que usted comprenda que esto es significativo para que el pueblo de Dios obtenga la victoria en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8 nos muestra 2 textos aquí extraordinarios, 2 textos maravillosos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: tan pronto como lo tomó el libro, el Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero, y todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las que, ¿qué dice allí? ¿Qué son qué? Los sermones que predicaron, los seminarios que dieron, los títulos que obtuvieron. ¿Qué está en una copa de oro? ¿Qué es tan valioso para Dios? Tus títulos, tu conocimiento, tu espada. ¿Qué es lo que mueve al cielo pelear por ti y enfrentar a Amalek en tu lucha por tus hijos, por tu hogar, por tu matrimonio, por tu propia vida? ¿Qué es lo que mueve? No mueve el programa,
No mueve ni siquiera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se expone. Pero si tú no sales de aquí convertido a orar al Señor en un incienso delante de Dios y le dices, Señor, me arrepiento, he dejado de orar, mi vida es puro programa, pero no tengo una relación contigo. Por eso es que soy una persona que está siendo derrotada por Amalek. La iglesia primitiva sabía que era orar lo que daba la victoria. Por eso oraba, oraba, oraba. Ahora, hay otro texto de la palabra del Señor. Otro texto que está en Apocalipsis, el capítulo 8. Si ustedes ven Apocalipsis, el capítulo 8, el versículo 3 al 5, dice así. Y otro ángel vino en un censario de oro. Estamos hablando en el séptimo sello, al cierre de toda la historia de este mundo. Y dice, y otro ángel vino con un incienso de oro, un incensario de oro, y se detuvo ante el altar. A este ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera ¿a qué? A las oraciones de los santos. ¿Que lo añadiera a qué? A las cosas que hacemos humanamente, no. ¿Para que lo añadiera a qué? A nuestros programas, a nuestros títulos, no. Lo añadiera a las oraciones que nosotros le presentamos al Señor. Si ustedes observan, la iglesia primitiva entendió que la única forma que el cielo se pudiera manifestar en su vida era que ellos entendieran que la oración eran tres cosas. No era tres cosas. Voy a definir primero qué no eran las tres cosas. Primero, mis amados, en el nombre del Señor, la oración debe de dejar de ser un apéndice de nuestros programas. No escuché ningún amén. A veces oramos y nos sentimos cansados. Hasta tenemos culto de oración donde ya casi ni oramos. Y entonces usted se pregunta por qué no hay victoria. Y en las copas de oro que tiene el Señor, donde están las oraciones que se presentan allí, no hay nada. Hay mucha predicación, pero poca conversión, poca necesidad, poco entendimiento de que no es tu espada lo que te dará la victoria. Es Dios el que te dará la victoria. La oración no es un apéndice de un programa. La oración es el programa. Por eso es que Pedro iba a la hora de la oración aquí al templo. Aquí al templo a orar. ¿Cuándo tiempo y cómo es tu vida de relación con Dios? ¿Cómo es tu dependencia de Dios en este desierto en que estamos viviendo? La oración no es un apéndice del programa. Tampoco la oración es un amuleto de la buena suerte. Algunas personas, así, unos tienen amuleto de la buena suerte, una herradura, pero algunos en la iglesia tienen la oración como un amuleto de la buena suerte. Vamos a salir, vamos a orar. Ni siquiera piensan lo que están diciendo. ¿Me están siguiendo? Pero la oración es una relación. Es cuando tú entiendes tu necesidad. Cuando no te sale solo como una repetición, cuando tú dices de corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que se acerca a Dios tiene que acercarse en espíritu y ¿qué? Y en verdad, porque usted puede estar orando para salir, pero está pensando en otra cosa. ¡Ay, se me olvidó la llave! Y estaba orando. Pero la oración no es un amuleto. La oración en la iglesia primitiva, ¿saben qué no es? Un ministerio. Wow, pastor, sí, no es un ministerio. Algunas personas dicen, bueno, usted tenga el ministerio de la oración. No, allá no habían dividido la iglesia en ministerio y le dijeron solamente al 20%, al 10%, ustedes oren. No, toda la iglesia oraba. Toda la iglesia se presentaba delante de Dios. Ustedes pueden imaginarse, queridos hermanos, si nosotros entendemos este profundo principio para obtener la victoria sobre Amalek. Si la oración no es solo de un grupo de hermanos que decide orar, si la oración deja de ser algo más que un apéndice del programa, porque tenemos que orar al inicio, tenemos que orar al final.
La oración llega a ser nuestra necesidad y llenamos al Señor en esas copas de oro donde está el incienso de la gracia de Cristo, diciéndole: Señor, no puedo obtener la victoria en mi hogar sin tu bendición. No puedo obtener la victoria sobre mis hijos sin tu bendición. No puedo avanzar mi trabajo sin tu bendición. Por favor, manifiéstete. Pero no solo estás tú, está tu esposa, están tus hijos, entendiendo que su vida depende de Dios, no del título, no de la experiencia, no de la posición, no de los años en la iglesia, sino depende de Dios. Y mientras tú levantas las manos, tú vences sobre Amalek. Cuando tú bajas las manos, entonces Amalek vencerá sobre ti. No existe otro secreto. No existe otro secreto. Y eso es lo que va a experimentar la iglesia en los últimos tiempos. La iglesia va a depender más ni nunca de Dios. Porque no solamente Jesús, según Efesios 2:5, es tu Salvador, sino que Él, además de salvarte, y tú no hiciste nada para salvarte, tú no hiciste nada, Él murió por ti en la cruz del Calvario, amén. Pero tampoco vas a hacer nada para que estés sentado en el trono. Y en el trono Él está como Rey de Reyes, porque recibió un nombre que es sobre todo nombre, para darte la victoria. Así que Él está como Moisés, levantando, intercediendo por ti, pero solamente puede actuar si tú estás en conexión con Él. Y entonces Jesús no solamente es tu Salvador, es tu Señor, tu Rey. Jesús no solamente es tu Salvador, es Jehová Nisi. Por eso es que al final en la historia dice que hicieron una declaración aquí: Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi victoria. Porque es Jehová el que te da la victoria. Solo seremos victoriosos cuando renunciemos a nuestro orgullo y entendamos que no somos nada sin levantar nuestras manos al cielo. Y el tercer pensamiento que no debemos olvidar es: si se te cansan las manos, no las bajes. Amén. Dígale que está a su lado: si se te cansaron las manos, no las bajes. Puede ser personas que están diciendo: pastor, ya dejé de orar por mi hijo, ya dejé de orar por mi trabajo, ya dejé. No, si se te cansaron las manos, no las bajes. No las bajes hasta que finalmente Amalek sea destruido. Amén. Un día, hermanos, Amalek será destruido. Y podremos vivir con Jesucristo por toda la eternidad. Jehová el Señor es nuestra victoria. Hoy tú has venido a este lugar pensando: pastor, ¿cómo puedo obtener la victoria? Con necesidad de victoria. Y hoy usted ha escuchado el mensaje de Dios. ¿Cuál es el secreto de la victoria? No permitas que Satanás, como líder de la iglesia, como miembro de la iglesia, te desvíe en cosas que no son lo que te dan la victoria. La victoria viene de tu dependencia de Dios, de tu relación con Dios, de tu búsqueda sincera de Dios. Eso es lo que te da la victoria. Así que enfrenta el engaño de Satanás en tu vida. No permita que se quite el tiempo de levantar tus manos al cielo. Reclamar a Dios por la bendición en tu vida y las promesas de Dios en tu vida, y poder tener una relación profunda con Dios. Y siempre recuerda que Cristo es más victorioso que Amalek. Que Cristo venció a Amalek en la cruz del Calvario, y Él ha prometido triunfar sobre Amalek por toda la eternidad. Y los que creen en Cristo triunfarán y vivirán con Él. Que somos el pueblo escogido, y que Cristo, Miguel, el que está de parte de los hijos de su pueblo, Él vendrá y un día rescatará a su iglesia para llevarla a morar con Él por toda la eternidad. No dejes de orar. El Señor quiere hacer la obra en tu vida, pero tienes que orar. Tienes que orar. Tienes que orar más. Tienes que orar más, y tienes que orar no por un programa, como si en verdad dependiera todo de Dios, no de ti. No simplemente como un amuleto, no simplemente como un apéndice del culto de tu casa, el culto familiar. Ora como si todo dependiera de Dios. Así que ya has entendido eso, que Cristo es la victoria, y que solamente con la gracia de Dios vas a poder vencer.
¿Qué va a pasar después de este día? Es mi oración que usted entienda que es la oración lo que da la victoria. Tendré después otra oración, pero hay algunos de ustedes que dice, pastor, la oración va a ser algo desde ahora por el cual yo entienda y demuestre que necesito de Dios. Mi vida va a cambiar. Mi vida de oración va a cambiar. No es un ministerio de oración, es una vida de oración. Y Pablo decía, no estéis afanados por nada, sino sean conocidas vuestra petición delante de Dios, la oración. Orad a Dios en todo tiempo. Hay algunos de ustedes que dicen, pastor, en el nombre del Señor yo voy a tomar hoy la decisión. Yo hoy estoy orando para que el Señor me dé el espíritu de oración, me ayude. Yo quiero invitarte a que te coloques en pie en el nombre del Señor. Yo quiero que tomes esa decisión, que tú delante de Dios digas, Señor, ahora yo sé que mi lucha es contra Amalek. Yo no tengo fuerzas contra Amalek. Él es sobrepoderoso, pero yo tengo uno súper sobrepoderoso que es Cristo Jesús. Él me salvó y Él es el que me libera, es el que me da la victoria. Dios permita que esta sea nuestra experiencia, que no te aburras de orar porque entonces no estás teniendo una oración con Dios. Que no sea una rutina porque no estás teniendo una relación con Dios. No sé cuál es tu problema, pero la fortaleza y la victoria está en Dios y viene en respuesta a la oración. Querido Padre, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Levantamos nuestras manos al cielo y te pedimos que nos dé fuerzas para que junto con Jesús podamos en el nombre de Cristo, sentados a la diestra de Dios, reclamar las promesas por nuestra familia y por tu iglesia. Satanás quiere destruirnos. Y Él intentará destruirnos hasta el fin de los tiempos. Pero gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Hay personas aquí que hoy están sintiendo que el Espíritu Santo les ha dado la respuesta que tanto necesitan para regresar a sus casas y presentar su oración, que será tomada en las copas de oro. Las copas de oro del santuario celestial. Cuán preciosas son tus oraciones delante de ti. Tú no las olvidarás jamás, sino que las harás una realidad. Gracias por escucharnos, por tomar esta plegaria que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén.